Macri, para mí, la definición que nosotros hacemos en este programa, es el peor gobierno de los próximos 50 años. Probablemente faltarán 50 años para ser un peor gobierno que el de Macri. Y tomamos un ejemplo que es el ejemplo del endeudamiento. No hubo nadie que se endeudó tanto y en tan poco tiempo y a tal velocidad como fue el gobierno de Mauricio Macri. Además, tomó el crédito de cada 10 dólares que tenía prestado el Fondo Monetario, 6 se los había prestado a Mauricio Macri. En términos nominales, el crédito más importante de toda la historia, desde la fundación del Fondo Monetario Internacional hasta el día de hoy que estamos haciendo este conversatorio. Batió todos los récords probablemente de la historia de las finanzas universales, desde los fenicios hace 5.000 años hasta el día de la fecha, que defaulteó en su propia moneda una deuda emitida por sí mismo. Una deuda emitida en pesos por él mismo. Tuvo que reperfilarla, que es una forma elegante de decir defaultear o no poder pagarla. Bien, dicho esto, con todo ese escenario descripto, que lo padecemos día a día, y te pregunto, Amado, una pregunta bien puntual, ¿por qué no se investigó el endeudamiento macrista, Amado? Bueno, lo primero que te diría es que el presidente hizo una denuncia penal al respecto. Así que esa investigación quiero creer que está en curso, aunque no tiene mucha relevancia mediática. Por eso a veces es muy difícil interpretar por qué algunos sectores del gobierno, vamos a ir al caso del ministro Guzmán, Bueno, el clásico, vuelven los clásicos. Vienen haciendo un esfuerzo desde el día 1 por tener un acuerdo con el fondo. Ahora, ¿cómo es posible que un mismo gobierno, el presidente, en la Argentina está claro que el Poder Ejecutivo es unipersonal, ¿no? El gobierno es el presidente. Hace una denuncia penal, o sea que al menos tiene sospechas fuertes de que el endeudamiento ha sido un delito, y al mismo tiempo se busca hacer un acuerdo. Es difícil de comprender esto. Yo suscribo la tesis del presidente, porque, primero porque él explicó con toda claridad lo que pasó. Y yo te diría que al menos hay dos motivos formales y uno de fondo. Los motivos formales, que no son menores en una república, en una democracia, son que la Argentina de Macri vulneró la ley de procedimiento administrativo, la ley de presupuesto y otras para tomar ese endeudamiento, y el fondo vulneró su carta orgánica para conceder ese endeudamiento a la Argentina. Y esto el presidente lo explicó muy bien. Y la otra cuestión que está arriba de la mesa, que también la explicó el presidente, la explicó CFK, y muchos venimos hablando de esto, es para qué se usó ese dinero. Que, bueno, se usó para que los amigos de Macri se lo llevaran en forma de verdes, de billetes verdes. La ganancia, por ejemplo, que hacían en pesos a través de las tasas delirantes de las LELIQ y las LEVAC, que también constituyó una pésima administración, bueno, después la convertían en verdes a través de los fondos que proveyó el FMI, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil entender por qué alguien está buscando un acuerdo con el fondo en esta situación. Primer punto. Segundo punto, vinculado. El Fondo Monetario emite 650.000 millones de derechos especiales de giro, es decir, de una moneda convertible en dólares, para distribuir entre los países del mundo. ¿Por qué? Porque existe la pandemia. Entonces el fondo entiende que hay que reforzar las economías para que atiendan el problema de la pandemia. ¿Me seguís, no? Perfectamente. ¿Cuánto le toca a Argentina de esto? Bueno, Argentina tiene 0,66% de un voto. Abro un paréntesis. El Fondo Monetario no es ni un organismo democrático ni un organismo cooperativo. Es un organismo para imponer las políticas. Controlado por Estados Unidos. Estados Unidos, que tiene el 16,5% de los votos. Bien. Para que se entienda, el G7, o sea, 7 países, tienen el 41,5% de los votos. Y 173 países tienen el 60% de los votos. Esa es la composición, ¿no?
Entonces, está claro que esta plata el fondo la emite para enfrentar el COVID. Argentina no debiera, y el fondo no debiera permitir, que esa plata se use para pagar deuda. Porque si no, es hacerse trampa al solitario. Esa plata es para atender la cuestión del COVID. Ese es el sentido y el origen de la emisión de esos fondos que votó el directorio del Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es lo primero que dijo Cristina, o lo que dijeron los senadores, no Cristina, pero los senadores del Frente de Todos. Y después Cristina, un poco que enrolló el barrilete y dijo, bueno, no queda otra, hay que pagar, lamentablemente. Cuando presentó los candidatos, envió un gesto puro diciendo, bueno, vamos a utilizar los derechos especiales de giro para pagar lo que le debemos al fondo. Bueno, yo sigo pensando que no es una buena idea usar ese dinero para pagar al fondo. Y claro, quienes toman decisiones las toman en base a las alternativas que les presentan los colaboradores, en este caso el ministro. Bien. Pero podría tener muchos usos ese dinero vinculados para lo que se emitió. Pido. Utilizaste una palabra clave, que es la palabra alternativa. Porque lo que está subyacente acá, un poco vos lo sabés, es no hay alternativa, no hay chance. Eso dijo Margaret Thatcher, nunca lo dijo el kirchnerismo. Es más, ¿Cómo? El kirchnerismo... ¿Cómo? El kirchnerismo, y sobre todo el gobierno de Cristina, demostró que siempre hay alternativas. Pero, a ver, lo que subyace acá es la vieja idea ochentosa del posibilismo político. Es lo que se puede, Amado. Mirá, no tenemos la correlación de fuerza. Vos sabés, ochentosa, Amado. Y noventosa. Y lo que vino a desbaratar esa concepción fue el gobierno de Néstor y Cristina. ¿Quién terminó con Pero esa si están los kirchneristas ahora, chicos. Basta, chicos. Ahora no vamos a echar... En el sistema de toma de decisiones hay otros sectores también. Claro, no vamos a echar la culpa al kirchnerismo de esta situación. Basta, chicos, como decía Ricky Ford. Basta, chicos. Escuchame, Roquefort. Yo creo que lo que hay que hacer es plantear las alternativas. Y hay alternativas técnicas interesantes. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, lo más, digamos, lo que le permitiría mayores grados de libertad al gobierno sería la posibilidad de monetizar esos fondos como hicimos en el 2009. En el 2009 recibimos 2.500 millones de dólares. ¿Y qué hicieron? Lo monetizamos y lo usamos desde el Poder Ejecutivo. Pero ¿sabes lo que pasa? A ver, bueno, disculpame, Amado. Perdón, Amado, me voy a poner un poco de abogado del diablo. ¿El 2009 había deuda con el fondo? No. Y entonces, bueno, ya está, pero, está bien, pero nosotros nos fuimos del fondo después de pagar. No. Bueno, ¿tuvimos problemas y discusiones? Sí. Sí. Por ejemplo, el artículo 4. Sí. Y nunca nos levantamos de la mesa, ni nos fuimos del fondo, ni dejamos de tener nuestro lugar en el mundo, llevando nuestra voz. Entonces ahora yo creo que se podría hacer lo mismo. A ver, pido la palabra también con respecto al tema fondo. Lo que subyace, todo lo que estamos acá estamos de acuerdo de que Martín Guzmán se muere por arreglar con el fondo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, él lo dice. Me gustaría creer que no. Bueno, pero lo que vemos se muere porque mejore los salarios y la actividad económica en Argentina. Bueno, supongo que eso también. Pero casi todo su accionar político está en función, es el ministro de la deuda, ¿o no? De lo único que habla es de la deuda, ¿o no? Estoy de acuerdo. Bien. Y casi su único objetivo político fue pagarle a los acreedores externos, a los privados, y ahora al tema del... Bueno, pero pará, me hace volver al clásico y me voy a poner ahora en el otro equipo. En vez de decir pagar a los acreedores la deuda, podríamos decir refinanciar la deuda para darle aire a la Argentina. Después podemos estar de acuerdo si se hizo bien, mal o regular. Pero Macri dejó problemas insuperables. Pero pará. A ver, cuando se estaba discutiendo con los acreedores privados se decía, de hecho vos lo criticaste mucho. Sí, claro. Vos, en este programa, decías, sí, ojo, que el acuerdo con los privados es el segundo semestre de Macri. Estoy de acuerdo. ¿Te acordás? Mantengo lo que dije. Bueno, de hecho, lamentablemente, lo que fue... Se verificó. Se verificó. En una semana se verificó.
la corrida que tuvo después de Arreglar. Y no puede estar pasando lo mismo con el tema del Fondo Monetario, porque parte de toda la narrativa, la oficial y la opositora, es hay que arreglar con el fondo porque a partir de ahí se abre un escenario de muchas virtudes. Mira, yo creo que no solo no se abre ningún escenario positivo, sino que va a ser la vara que pone el fondo para pedir ajustes más adelante. Si vos haces un acuerdo a 10 años, sin años de gracia, que sería una combinación factible o superadora, el año que viene, cuando no tengas los fondos para pagarle al fondo, te van a empezar a exigir los ajustes fiscales. Entonces, un acuerdo a 10 años, sin años de gracia, está abriendo el camino político para una presión descomunal por un ajuste. Bueno, se supone que el acuerdo con el fondo contempla los años de gracia, que se empezaría a pagar el capital y los intereses amortizados con el fondo recién en el año 2025, Amado. Bueno, esa es una alternativa razonable dentro de lo que se está planteando. Muy bien. Artemio, ¿vos qué estás viendo en toda esta discusión? Porque lo que subyace acá es la calidad de vida de los argentinos acá abajo, ¿no? Y no hay mucho margen. En consideraciones técnicas, me refiero a la historia reciente, los acuerdos con el fondo fueron todos uno por uno ruinosos. Debiera creer que este no lo va a hacer, pero nadie lo ha fundamentado. O sea, yo me guío por la experiencia reciente y por la experiencia que nos enseñó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner pagó para liberarse de la tutela del fondo y sus condicionalidades. No tengo por qué descreer de esa pedagogía. Es en la que yo creo. Por lo tanto, considero que un acuerdo con el fondo será tan ruinoso como los anteriores, con alguna especificidad, pero no tengo en ello ninguna duda. O sea que, bueno, por supuesto considero que la premura en el acuerdo es negativa, pero el acuerdo mismo habría que replantearlo y pensar seriamente en buscar alternativas que nos diferencien de la historia reciente. Yo vuelvo a insistir, es el umbral de las crisis económicas más profundas que tuvo la Argentina. Siempre es el acuerdo con el Fondo Monetario. No veo por qué esta vez, no sé, a menos que porque estamos, no sé, porque gobierna el Frente de Todos. Eso no me parece un argumento muy convincente. Yo te voy a reforzar lo que monetario tiene una lógica de hierro estricta que va a repetir en este acuerdo. Claro. Te voy a reforzar lo que dice Artemio. No es solo la historia reciente. Es la historia desde que Prebisch hizo entrar a la Argentina en el fondo con la revolución fusiladora. Es una historia que se ha ido repetido una y otra vez y me gustó la palabra que usó Artemio, umbral. Recordemos, si no querés tomar el gobierno de Macri, que para mí es un gran ejemplo del daño que hace cuando hay un gobierno argentino que entra en componenda con el fondo, lo que pasó en el gobierno de la Rúa. Terminó con la Argentina. Y los argumentos eran los mismos. Los argumentos eran exactamente los mismos. Y fue un minué en dos pasos. Primero fue con Machinea, con el fondo, y muy rápido, en 9, 10 meses, como no alcanzaba, fue con Cavallo y Sturzenegger, con el fondo. Con Patricia Bullrich, haciéndole propaganda a la quita del 13%. Entonces, no hay nada bueno en esa historia. Y casualmente, si querés, justamente el único gobierno que se pudo sacar de encima al fondo fue el que logró 12 años de crecimiento con inclusión social. Entonces, bueno, si quieren decir que es casualidad, está bien, para mí no es casualidad. Son cuestiones de orden político global, de estrategia de país. Es cierto que Macri te dejó una situación que la vas a tener que resolver. Ahora, si el fondo está conteste a decir que la pandemia es un problema, y no solo lo dice, sino que hace la emisión de DEC más grande de su historia, 650.000 millones de dólares. Bueno, en una mesa de negociación hay que decir, esperemos que termine la pandemia para discutir los vencimientos de la Argentina. Es de toda lógica con el argumento del fondo. Por supuesto que Para. A ver, déjame pararme acá un segundito porque es interesante lo que estás diciendo, Amado. Porque, a ver, vos participaste en muchas negociaciones como ministro de Economía
y como vicepresidente con el Fondo Monetario Internacional. O sea, vos sabés cómo es ese diálogo, ¿no? Vos tenés experiencia en eso. No es que vos contás algo que le pasó a terceros, sino que a vos te tocó protagonizar una negociación en ese sentido. Primero, Sí. es la palabra acá, porque lo que subyace acá es porque el Frente de Todos está, si se quiere, muy contaminado de la idea del posibilismo político. Lo que, insisto sobre el concepto, se puede hacer esto, no se puede hacer otra cosa. Es un poco, todo diálogo más o menos sobre este tema termina más o menos en ese argumento. No está dada la condición de fuerza para hacer otra cosa. La pregunta, la Argentina hoy, ¿no? Con una brecha cambiaria de 80 puntos, con niveles de pobreza extrema, con la inflación que no se puede controlar, ni siquiera en los alimentos básicos que nos autoabastecemos, con esta situación que también describe Artemio López. ¿Está en condiciones de tomarse un avión a Washington, bajarse con la valijita, tomarse un Uber a la sede del Fondo Monetario, tocar timbre, sentarse y decirse, mira, no te puedo pagar nada hasta que termine la pandemia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y qué te puede pasar de malo? ¿Qué puede pasar? Uno tiene que ir con sus argumentos. Nosotros durante muchos años tuvimos argumentos para decirle no vamos a permitir que nos hagan el artículo 4. ¿Por qué? Porque consideramos que era un mecanismo para entrometerse en la política económica de Argentina y en la discusión de la política. ¿No es cierto? ¿Y pasó algo? No, no pasó nada. Tuvimos crecimiento. Creamos puestos de trabajo. Pusimos en marcha el sistema jubilatorio. Hubo obra pública por todos lados. Hubo salarios creciendo. Lo que uno no puede renunciar es a llevar adelante sus argumentos. Humildemente, habrá 1000 posiciones distintas. Esto es lo que yo creo. Bien, entonces esta idea de que se arregla con el fondo, porque inclusive se especula con la posibilidad de que se anuncie un preacuerdo o el casi acuerdo, no sé si la firma inclusive, antes de la elección primaria. ¿Pensás que esto no va a producir un gran cambio en términos económicos, la famosa expectativa económica, el clima de negocio, mejorar la situación? ¿No ves eso, Amado? ¿Quién fue, desde la vuelta a la democracia, el abanderado del mundo de los negocios y la expectativa de los negocios? ¿Cuál gobierno? Mauricio Macri. Fue? ¿Cómo le fue? Mauricio Macri. ¿Cómo le fue a los argentinos y a las argentinas? Le fue muy mal a los argentinos y a la Argentina y le fue muy mal a él electoralmente. Bueno, entonces ahí tenés la respuesta. O sea, hay un cuento que circula a partir de las clases dominantes que, bueno, circula, pero no es verdad. No existe un solo ejemplo en el mundo de una salida de una crisis con la teoría del derrame. No existe un solo ejemplo de historia económica en el mundo donde la teoría de la austeridad fiscal le haya servido a un país para salir adelante. Se repite porque es una idea zombie, una idea que está muerta, pero circula como si estuviera viva. Decía con respecto a lo que comentaba Amado, por supuesto estoy totalmente de acuerdo, sino que la austeridad fiscal postergó y empobreció a los países por generaciones. Fíjate la crisis en la eurozona. ¿Cuál es uno de los argumentos que utiliza la oposición política a los gobiernos de turno para criticarlo fuertemente? La austeridad. Y yo creo que efectivamente en Argentina eso ha quedado demostrado. No sé por qué nos empeñamos tanto en torcer la historia y decir que no va a pasar lo que pasó una y otra y otra y otra vez. Pido la palabra, Artemio, y te digo, y para ir cerrando y después vamos a otros temas y nos vamos, el tramo final de nuestro conversatorio, vamos a dedicarnos a hablar un poco de música y del paso a la inmortalidad de Charlie Watts, el baterista de Rolling Stones. Pero ahora se habla, inclusive hasta propios comunicadores vinculados al gobierno, funcionarios del gobierno, hablan de otro fondo. Dicen, no, este es otro fondo. Kristalina Georgieva no viene de Francia, no viene de Alemania, como la mayoría de los directores del fondo, sino que viene de un país de Europa del Este, conoce la pobreza de cerca, sabe lo que es una economía emergente. Pero Daniel, dos cosas a ese argumento, déjame.
La primera es, ¿vos no conocés gente que piensa a favor de los ricos en países pobres? Sí, Bueno, entonces, para mí está desechado eso que, según de dónde venís, cómo vas a opinar. Primer tema. Segundo pero tema. dicen eso. No, Cristalina pero, Georgieva vio pero la pobreza de déjame que les cerca. conteste. Sí, también ven la pobreza de cerca personas que son ricas. Mauricio Macri, ¿no vio la pobreza de cerca? Por ahí la respuesta es no, porque nunca se bajó del auto, pero bueno. Primer tema. Segundo tema, ¿cambió la composición del directorio del Fondo Monetario Internacional? O sea, ¿el G7 tiene menos votos que antes? ¿El G7 deja de poder bloquear decisiones o de imponer las que decide? Bueno, pero la sancionaron duramente con el ostracismo a Christine Lagarde después de darnos ese crédito. ¿Cómo la Cuando le dio sancionaron? Sí, la ¿Cuál es la sancionaron. sanción? ¿Cómo la sancionaron? Sí, la sancionaron. Usted lo lee en los diarios. El problema de usted que no lee en los diarios. Vos, Pero ¿qué Artem, sanción, amado. qué sanción le aplicaron? No la Ser sancionaron. presidenta. Ah, pero Fue un si banco estuvo de mal lo que segunda, hizo el decís vos. Fondo Monetario. Si estuvo mal lo que hizo el Fondo Monetario Internacional con Pero el el Fondo crédito a Monetario Macri. hace siempre lo mismo, te hunde a los países. En el ¿Pero 2001 cuál lo hizo fue y la lo volvió a sanción hacer. si es Después saca una quien dirige el autocrítica y Banco la publica. Europeo? Ah, ¿Eh? la ascendieron además. Y le dieron el Banco Central. El banco, le dieron el manejo de la política monetaria en Europa. Es el, Claro. Ah, es el Ahora efecto está Stuzenegger. hundiendo la eurozona. Cuanto peor haces, más te reconocen. no, pero como el fondo se equivocó supuestamente, supongo que a la que tomó la decisión le dijeron, bueno, pues como mínimo, no sé, un retiro voluntario, el famoso retiro voluntario, ¿no? No se dio. Vamos, Daniel. No, bueno, Pero entonces, bueno. ustedes saben que me están desilusionando un poco en este conversatorio. Al final, el fondo no es bueno, no viene a arreglar la economía, no viene a estabilizar la economía. Bueno, estabilizarla puede ser. Puede ¿A que favor de quién? Pero bueno, si vos considerás que un castigo es ser presidente del Banco Central Europeo, parece que hay castigos y castigos. No, porque como se especula mucho con que el fondo, este es el nuevo fondo. A ver, más ¿Cómo va allá a de ser la el nuevo ironía. fondo? A Por ver, favor, mirá, hay una narrativa. emitieron Amado, 600, pero es narrativa. Lo mismo decían con Lagarde y lo mismo dijeron con Strauss-Kahn. Bueno, no, pero seamos justos. El presidente no cree en esa narrativa, lo ha dicho una y mil veces. Claro. Antes de firmar un acuerdo ruinoso con el fondo, yo obviamente no pienso seguir adelante con ningún tipo de presiones, por más poderosa que sea. Lo ha dicho Alberto Fernández una y otra vez, ha caracterizado al fondo como una herramienta de presión que normalmente tiende, obviamente, a satisfacer intereses que no son los nacionales. Él lo ha dicho Todavía no se claramente. firmó, porque el presidente... Y dijo que no tiene lo que ningún dice. apuro, los apuros en firmar no son efectivamente para él presiones que vaya a atender. El que esté apurado en firmar, lo dijo Alberto, no lo dijo. Exactamente. El presidente lo dijo. Bueno, en los diarios sale otra cosa, ¿eh? Pero en los diarios sale que... Bueno, pero los diarios los escriben los periodistas que hablan con los funcionarios, ¿eh? No es que los diarios no se escriben solos, ¿eh? Bueno, No se escriben solo los diarios, ¿eh? Bueno, En los diarios sale que... A veces sí. Algún sesgo a veces tiene. No sé en este caso, no. pero a veces sí. Sí tienen sesgo, está claro que tienen sesgo, no estoy diciendo que no. Pero alguien llama a los periodistas para contarle lo que pasa, ¿no? Bueno, también... el que sabes sos vos. Muchas veces llaman a los periodistas para decir lo que les gustaría que pasen, diciendo qué es lo que pasa. ¿Cómo es eso? Y entra en una dinámica donde se creen o hacen pie en su propio cuento. ¿Cómo sería eso? ¿Que los periodistas interpretan lo que quieren los funcionarios? No, puede ser de buena fe, que digan, mira, estamos haciendo esto. Bien. Y en realidad no era tan así. Muy bien. Bueno, como dé lugar, ustedes creen, porque lo que se está comunicando es que pareciera ser que es inminente el acuerdo con el fondo. Pero bueno, veremos. Esperemos que, dicho sea paso, se conozca
la letra chica, ¿no? Del acuerdo y demás, si es finalmente que se hace. A mí me parece que con el tema del fondo bueno y con que el presidente vociferiando de que esta vez no va a firmar nada sobre el hambre del pueblo y todo ese tipo de frases, es muy parecido al tema de el salario le va a ganar en la inflación. Mirá, Daniel, déjame que te comparta algo que vengo pensando del fondo bueno. Sí. El fondo advierte y admite 18 meses después que existe la pandemia. 18 meses después, ¿no? Y decide hacer una emisión de 650.000 millones de DEX. ¿Está bien? Estos son hechos. Sí. Que les tomó 18 meses también es un hecho concreto. Se tomaron su tiempo. Sí, se tomaron su tiempo. Ahí no tenían apuro. No. Pero en el medio hay países que son más fuertes, que emiten moneda de reserva, por ejemplo Estados Unidos, y que han hecho emisiones muy potentes para defender a sus poblaciones de la pandemia. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Muy bien. El fondo decide emitir 650.000 millones de DEX. Y esa emisión, ¿cómo uno se imagina que debiera ser con estos datos que teníamos antes? Debía ser redistributiva, más a los que menos tienen. Sí, no. Bueno, ¿sabes cómo lo hizo? ¿Cómo? Igual a la cuota. O sea, Argentina tiene 0,66%, se lleva 0,66%. Estados Unidos tiene 16,5%, se lleva 16,5%. Quiere decir que esta emisión de DEX, lejos de ser un alivio en términos distributivos, va a agravar la situación en términos distributivos. Si encima el país usa estos fondos para pagar deuda, más que va a agravar la situación en términos distributivos globales. Entonces, ¿dónde está el fondo bueno? A ver, última cuestión, porque yo sé que te tenés que ir, Amado.